El Evangelio según San Mateo capítulo 13. Aleluya. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, vea esa frase, escuche esa frase audiblemente. Cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra viene, la palabra de Dios llega del reino, lo que demuestra su poder, su espíritu, su eficacia, su existencia, su realidad, y sobre ello es el nivel o la dimensión que es lo invisible, pero aunque el reino es no visible, sale palabra. Sale palabra. Vea ese cuadro que expone Jesús de Nazaret, porque él, frente a sus primeros discípulos, les trajo a comparación su reino. A pesar de que su reino es no visible, él está diciendo que de su reino, de lo invisible, sale palabra. Vea ese momento. La palabra, hay palabra en lo no visible. Hay palabras en lo no visible. Cuando alguno oye la palabra del reino, se da cuenta de la existencia de lo no visible, porque va oyendo continuamente y las palabras forman mensajes que convierten al oyente. La conversión significa que pasa a ser un creyente por la base del oído, que eso viene a representar momentos de persuasión, oyendo la palabra una y otra vez continuamente, es un oyendo continuo, y el que oye puede ser uno, porque es el que oye, uno, yo, se convierte, viene a ser más que un oyente, sino que ahora es hecho conforme a la palabra hablada. Ese oyente se da cuenta en su espíritu de esa realidad no visible que el mensaje le trajo. Comienza a ver como lo siguiente, comienza a ver en su interior, porque la palabra se situó en su interior y comienza a oír otra vez,
a ver otra vez, una y otra vez, la palabra del reino. Cuando estamos delante de algo no visible, en todo momento y en todo lugar, en todo momento y en todo lugar, ¿cómo nos damos cuenta qué es lo no visible? Cuando escuchamos la palabra del reino, nos damos cuenta de lo que hay. Cuando alguno oye la palabra del reino, el apego a la palabra es benéfico, alimenta el espíritu, los ojos de nuestro entendimiento. El apego continuo a la palabra es benéfico para el corazón. Cristo nos dice: quien así se la pasa, se está edificando, está conociendo lo no visible, y lo que llamo reino es gobierno en su vida. La misma palabra le introduce la vida que tiene Dios, le introduce el Espíritu de Dios. Allí hay Espíritu de Dios en él. Comienza a usar su espíritu para ver aparte de los ojos del cuerpo, y comienza a oír sus oídos espirituales, comienza a usar sus oídos espirituales aparte de los oídos naturales. Comienza a oír, pero ¿quién habla? El Espíritu Santo. Comienza a sintonizar esa fuente espiritual. Comienza a sintonizar, oye la palabra del reino. Y el Señor Jesucristo expuso que la palabra del reino tiene vida, y lo ejemplificó dándonos el caso cuando la palabra es como una semilla en donde allí hay un potencial para dar fruto. Y dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra o buen corazón, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, que es la evidencia de obedecer. Da fruto. El fruto es la evidencia de que el corazón obedeció la palabra de Dios. Obedecer es creer. Creer es obedecer. Comienza a surgir de forma natural lo llamado fruto, que es siguiendo el ejemplo de que se trata de que el mensaje es como una semilla, que el corazón es como tierra, como una tierra. Bueno, los resultados son como frutos. Frutos a 100, a 60 y a 30 por uno. En el versículo 19 dice: el momento de un corazón que no fue fructífero. ¿Por qué? Cuando alguno oye la palabra del reino y se comienza a dar cuenta de las cosas espirituales y de aquello que es, pero no lo ve, dice, y no la entiende, pero ese término no significa que no se lo explicaron o que se lo hablaron en otro idioma, no, sino se trata de que no obedeció porque no se ocupó de
de ese mensaje, no se ocupó plenamente en ese mensaje en el sentido de confiarse o fiarse de ello y mezclarse con ese mensaje. No mezclaron fe con lo que oyeron. Entonces, no hubo entendimiento mutuo. El mensaje quiso, pero el corazón no quiso. No hubo correspondencia al nivel de entendimiento. Las partes, una mostró aversión, rechazo, dio la espalda, no quiso. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y se comienza a dar cuenta de las cosas espirituales. El Espíritu Santo despierta, donde hay palabra, despierta el corazón. El Espíritu y la palabra es lo que son quienes realizan la obra en el corazón. Ahora, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El mundo, contado por sus personas, las líneas familiares a las que estamos ligados, el mundo no puede recibir ni percibir el Espíritu, pero sí puede oír la palabra, dándose cuenta de lo que tú estás oyendo, y por eso te asaltan. Entonces ese corazón recibe persecuciones, aflicciones, tropiezos por causa de la palabra. Se dan cuenta de la presencia. Es voz, es cercanía con un mensaje. Y luego, el mundo te hace un rodeo o te rodea hasta que causa que tropieces. El mundo le aplica muchísima fuerza a lo propio, a lo que él puede hacer. Tanta fuerza, tanta artimaña, que crea persecuciones o problemas por las vías que te alcanzan. Una de ellas es la vía familiar. Los familiares son vías a quienes, vías que te alcanzan porque te tocan, tienen acceso a ti. Por allí se traspasa el problema y sopas. La persona que ha oído la palabra tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Ahora, en esta parábola Jesús compara su reino, que es lo no visible, poniendo un mensaje central: mi palabra les dará vida. Mi palabra les dará vida, porque la relación semilla-fruto significa la semilla tiene vida, o es vida a los que la oyen, a la palabra, o en el mensaje que yo les doy hay vida.
Lo que llegará a la tierra de sus corazones es vida. Entonces, por la relación inicial y la final, semilla, fruto, Jesús expone que Él vino a darnos vida, a traernos vida. La vida está en su mensaje. Su mensaje es la forma audible de lo espiritual, de lo que no se ve. Lo llama Él su reino. Y está hablando su reino. Está hablando su reino, exponiéndolo. También está hablando los que oyen su reino. Del reino, las palabras del reino. Por eso, cada creyente es llamado testigo porque se le ha dado el ministerio de Cristo, que hable la palabra. Todos nosotros tenemos el mismo ministerio que tuvo Cristo, hablar la palabra del reino. Hable la palabra del reino y se dará cuenta, porque será visible para usted el poder de la palabra y la manifestación de esos tipos de corazones que oyen la palabra, como fue evidente para Cristo. Pero usted siga hablando la palabra en su trabajo, en su negocio, siga hablando la palabra. ¿Cómo que yo tengo un ministerio? Sí, usted tiene un ministerio, el mismo de Cristo. Aleluya. Entonces, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tiene que volver a oír la palabra, y volver a oír la palabra de Dios, y volver a oír la palabra de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. En las veces anteriores, cuando en el mensaje he mencionado la palabra crianza, esa palabra nos da el sentido de que estuve, en mi caso, en una relación donde me hablaban la palabra continuamente, me llevaban a oírla continuamente, cada noche. No me llevaban a conocer a alguien, sino me llevaban a oír la palabra. Las reuniones no son para conocer a alguien, sino son para oír la palabra de Dios. Ahora me doy cuenta que es la receta del reino, que las tierras o los corazones escuchen la palabra de Dios. Es suficiente la palabra de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo actúan poderosamente en los que creen. Operan, o sea, desarrollan operaciones. Y aquí expongo una situación adjunta en el modo práctico de nuestro cristianismo de hoy en día. Pastor Saúl, usted está citando la Escritura, ha hecho una exposición de la parábola del sembrador, hemos ido línea por línea, renglón por renglón, pero me queda un caso abierto. Dice usted que me la debo pasar oyendo la palabra. Pero me parece que hay algo extra. ¿Verdad que uno siente como que hay algo extra?
sí hay algo extra. ¿Sabe qué es? Hablar la palabra. El oír y oír y oír y oír la palabra de Dios causa que desarrolles el ministerio de la palabra. Y es cuando tú comienzas a ser el nuevo sembrador de la palabra. Entonces pasan el oír y el hablar a ser parte de tu vida, pasan a ser complementos. Te mantienes oyendo la palabra, pero ahora llegaste a ser un sembrador de la palabra. Cuando alguno oye la palabra del reino, ese es el comienzo para aquel que necesita oír la palabra, pero aquel que ya la siembra es aquel que ya la habla. Aleluya. Esto es profundo y por eso nos vamos como parte por parte y luego revisamos y luego hacemos conexiones, análisis, porque aquí una persona atiende a 4 personas. Hay alguien sembrador que atiende a 4 que no son sembradores todavía, pero pueden llegar a serlo. ¿Se fija usted? Eso de hablar la palabra. ¿Por qué uno oye? Porque otro habla. ¿Por qué uno siembra? Porque tiene semilla. Sabe darla. Entonces, en la práctica, oímos la palabra de Dios y desarrollamos el ministerio de la palabra. Es el ministerio de Cristo. Hablar la palabra. Hablar la palabra. Oír la palabra es un asunto que lo hemos visto en la práctica mediante formas de poner una cinta, un disco, poner el mensaje por internet, pero también es acercarnos a alguien, acercarnos a un sembrador. El reino tiene eso. El reino levanta sembradores, la palabra levanta frutos. Son fotografías de lo invisible. El reino levanta sembradores. Hello, sembradores. A ver, un saludito aquí al público. Eso. Usted es un sembrador de la palabra, una sembradora. El reino levanta sembradores. La palabra levanta frutos. El sembrador que lo levantó el reino va y visita corazones. El sembrador no se queda con ellos. La palabra se queda en ellos. Pero si ellos la hacen no fructuosa, se repite el ciclo. Necesitan oír al sembrador y vuelve a ir el sembrador a ellos, vuelve a alcanzárseles con el mensaje. Iglesia, el Espíritu Santo te está animando, despertando y vivificando tu espíritu porque te hace un llamado. El reino que está en ti
te llama a sembrar la palabra. Tienes ese ministerio, el ministerio de la palabra. Siémbrala. Sembrarla es ponerla, haciendo que te escuchen. El reino levanta sembradores, la palabra levanta frutos. Tú eres un sembrador de la palabra. Acercarse a alguien a ti significa comenzar la historia de una cosecha, comenzar la historia de una producción de frutos. Los frutos son valiosos, los frutos nos permiten preparar alimentos, etcétera, llenar bodegas, etcétera. Pero hasta allí llega la historia. Jesús hasta allí la acaba o la concluye, porque es para decirnos que su mensaje tiene vida, y es vida para quienes lo oyen y se mezclan, se ocupan de. Nomás que la palabra entender nos queda como, es que no me lo explicaron en la iglesia. No, no es eso. No. Una explicación no sustituye a tu obediencia, por favor. Una explicación no es sustituto de una obediencia. ¿Estás oyendo la palabra? Ocúpate de ella propiamente. Pasas entonces a obedecerla. La obediencia es única. Es una confianza en la semilla. La semilla también es la idea o tipifica que el mensaje puede ser del tamaño de una semilla. ¡Tin! Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es un pequeño mensaje, como si fuera una pequeña semilla. Pero esa semilla tiene potencial para convertir a alguien en un ser fructífero, o sea, que tiene la vida, que tiene la semilla o el mensaje. El reino de Dios levanta sembradores. Hola, sembradores. Muchos están en asilos de ancianos, centros de rehabilitación, cárceles para varones y cárceles para mujeres, negocios, hogares, esquinas, plazas públicas, calles, vecindarios, amistades, familias, niños, niñas, en áreas comerciales, etcétera. Somos sembradores de la palabra. Ese es el ministerio que Cristo tuvo y tenemos el mismo ministerio. Aleluya. ¿Cuál es el gozo de un sembrador? Que quien oye la palabra tenga fruto. Y hacemos un pachangón tremendo, porque ese es el gozo del reino. Ese es el gozo del reino. Que la gente crea y le obedezca. Que ellos crean y le obedezcan. Los sembradores que somos nosotros debemos ser creyentes, claro que sí, pero el perfil que le doy a relucir es, debemos ser capaces de hablar la palabra. Así como nosotros queremos que alguien oiga, nosotros no debemos cesar de oír la palabra. Nosotros somos
oidores y hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. Por eso nuestro Señor, cuando explicó la parábola del sembrador, abrió así: cuando alguno oye la palabra del reino por causa de que el reino tal ha levantado sembradores, es por eso el efecto de que muchos oyen. Porque aquí hay dos preguntas. ¿Quién va a levantar? ¿Qué es lo que va a levantar frutos? ¿Y quién levantó a ese sembrador? Respuesta clara es: el reino levantó al sembrador, la palabra levantó los frutos. ¿Quiénes son los sembradores de bugambilias? El hermano ya me alzó la vista, pero díganos un saludito acá. Los de Ixtapa, eso. Los de Vista Hermosa, muy bien. San José, Barrio Santa María. Tacos Corne. López Mateos, muy bien. Nuevo Vallarta. Fobiste. Muy bien. Muchos no se acuerdan dónde viven, ¿verdad? Ay, caramba. Muy bien. Valle Dorado. Amén. Amada iglesia, esos somos. Esos somos. Esos somos. Quiero que usted perciba, por eso el Señor hablaba así, que perciba mi pueblo, perciba lo que yo veo. Veo que mi cuerpo en la tierra, en la manifestación humana corporal de mis miembros, hola miembros, son los sembradores de la palabra del reino. Les voy a dar la dicha de ver los frutos de mi palabra en las personas, así como yo los veo en ustedes, dice el Señor. En este año 2014 salgamos a llenar la tierra con la palabra del reino. Usted es el portador de la palabra. El corazón, si saca un pensamiento, usted ya sabe cómo se llama ese cuadro de conflicto. Se llama cuando un pensamiento quiere ahogar la palabra, los espinos. Si el corazón es afligido por causa de las persecuciones, por causa de la palabra, usted ya sabe ese cuadro. Es causado por el mundo. Y se le dice a la persona: no te preocupes, volverás a oír la palabra. Estaré presente donde tú estás y te hablaré. La palabra del reino nunca se separa de las personas. Dice que todas oyen. ¿Por qué? Por causa de nosotros, los portadores de la palabra. Amén. Amada iglesia, el mundo es tuyo. Tienes un campo virgen para sembrarlo a todo dar. Las semillas nunca se te van a acabar de tu morral. Cada vez que hables, habrá. Cada vez que digas, habrá semilla. Dice el Señor: abrirás tu boca y pondré mis palabras en tu boca. Hablarás de mi parte y será mi espíritu el que te dé el mensaje. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, esto está bueno. Esto está bueno. El reino levanta sembradores. La palabra levanta los frutos.
Mateo 25. Quiero decirle algo que es parte de las maravillas del Espíritu de Dios. En ocasiones nos hemos preguntado por qué vivimos en Valle Dorado, por qué en Ixtapa, por qué en San José. Yo vivo en San José. ¿Por qué vivo hasta el cerro? ¿Por qué mi papá de chiquito vendió una casa y luego compró otra y allí crecí? ¿O por qué sigo en la misma esquina? ¿Por qué? Porque esos asuntos de vivir en cierto domicilio colaboran con tu ministerio de la palabra. Son parte ministerial de ti. El Señor usa tu localidad, tu ubicación. Desde muchos años antes te fue posicionando en cierto lugar y con ciertas personas. Te das cuenta de que todo coopera para bien, todo. Aleluya. Tú dices, mira nomás, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para la palabra? ¿Para la palabra? ¿Estamos trabajando para la palabra de Dios? Mateo 25, 14. Ahora en esta comparación de lo no visible, Cristo no habló de algo que tiene vida, sino de algo que tiene valor. Se llama talento. Cuando quiso decir que tiene vida, la palabra del reino, por eso dijo semilla. Cuando quiso decir que su palabra del reino tiene valor, quiso decir talento. Tan, asunto arreglado. Eso es lo que tenía que decir, eso es lo que dije. Lo que quise decir, lo dije bien claro. Así lo expuso el Señor. Cuando quise decir que mi palabra tiene vida, dije semilla. Cuando quise decir que mi palabra tiene valor, dije talento, tan. Y entonces comienza la comparación de lo no visible que se llama reino en lo natural que se llama vida. Vida temporal. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus sembradores. Eso fue en la primera. Porque el reino de los cielos les va a decir a aquellos, miren, les voy a dar más revelación de mi reino a ustedes. Por eso los discípulos primero los formó como sembradores de la palabra. Después, a base de las parábolas, los formó como inversionistas de la palabra. Las parábolas son la escuela del ministerio de la palabra. Levantan a sus discípulos, que son los estudiantes, para convertirse en, más que oyentes, sino en trazadores de la palabra. Dice Pablo, sé un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad, sabe el valor, sabe la vida de ella, sabe traer lo no visible a comparación como lo hizo el maestro. ¡Wow! Entonces, aquí viene la escuela de la palabra, Cristo dándole la clase a los discípulos, los primeros discípulos. Les dijo, miren, los voy a llamar ya no sembradores, eso fue en la clase anterior, los voy a llamar siervos, les voy a dar
el valor de mi palabra. Y lo voy a llamar para poner en sus manos el talento, que es la palabra que Él habla, su voz. Cuando Él dice conforme a su capacidad, es porque un siervo ha escuchado más que otro, o un siervo ha escuchado cosas diferentes. Por supuesto que se trata de algo más que otro. En la primera parábola no se nos indica cuántas semillas cayeron en la tierra tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Pero en la parábola de los talentos sí se nos indica cuántos talentos recibieron cada uno. Entonces el mensaje de esta parábola es decirnos a los sembradores, aparte de que mi palabra tiene vida, mi palabra tiene valor. Quiero que lo experimenten primero ustedes, para que luego les digan a los demás que mi palabra sí tiene valor. A ver, salgan a experimentar mi palabra y vivan mi palabra. Y el primero fue y vivió. Y dijo, sí tiene valor, sí tiene valor, sí tiene valor. Traje otros 5. ¿Ok? Te voy a poner sobre mucho. Vas a hablar lo que oíste. Y vas a hablar tu experiencia y serás la voz de la experiencia. No solo vas a hablar lo que yo te dije al principio, sino que vas a hablar lo que tú ganaste. ¡Wow! Eso está interesante. ¿Por qué ganaste, muchacho? Porque oí la palabra y hablé la palabra y gané. Y quiero enseñarles a los demás cómo hacer lo mismo. Y esas fueron las experiencias o las vivencias de esos siervos. Siervos que sabían sembrar. Pero ahora Cristo, el Señor Jesucristo les daba otro aspecto de su palabra. ¿Sabes poner vida en alguien? Eres sembrador. ¿Sabes poner valor, productividad? Eres un inversionista. Entonces, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Lo mismo el que había recibido 2. Pero el que había recibido 1 escondió el talento de su señor. No dice que se lo escondieron, sino que él lo ocultó, cavó, lo enterró, cubrió aquello, y así se quedaron las cosas. Error sasazo. ¿Qué tiene que decir ese siervo de ese hecho que es una evidencia a la hora de hacer cuentas? Tuve miedo. Tan fácil fue decir tuve miedo como para calmar los ánimos. Nadie puede calmar los ánimos de la palabra hasta que la palabra dé fruto. Hasta que haya productividad por causa de la palabra. Allí vamos bien. Allí las cosas van muy bien. Es el reino manifestándose visiblemente a través de la palabra de Dios.
Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. A ese siervo no le dijeron fiel, no le dijeron de fe, le dijeron malo, incrédulo, inútil, negligente. Fíjese usted, ya para concluir, ese siervo no fue malo por oír la palabra. Nadie es malo por eso. Nadie es incrédulo por eso. Nadie es negligente por oír. Nadie está en tinieblas por oír la palabra. O sea, lo que el oír causa es benéfico. Pero después del oír la palabra, ¿cómo respondo a ella? ¿Cómo respondo a la palabra de Dios? Aquí esta parábola no nos da lugar a que se trata de alguien, el corazón fulano de tal, cómo reaccionó a la palabra, sino es yo, en mi desarrollo, en el oír la palabra de Dios, en mi vida en el reino de Dios, cómo estoy experimentando la palabra de Dios. En la primera parábola, la parábola del sembrador, el enfoque es este. Fíjense cómo reaccionan los corazones cuando ustedes hablan la palabra. En la parábola de los talentos, el enfoque es este. Me voy a fijar yo en ustedes, dice el Señor, a ver cómo reaccionan ustedes en cuanto a creer en el valor de mi palabra. Es un asunto muy particular. Tener miedo. Le quitaron el talento a ese siervo y se lo dieron a otro, al primero. El de 10 pasó a tener 11. Lo pusieron a oír más. Mira, siervo, escucha este cassette. Escucha lo que yo le hablé al tercero. Ahora escúchalo tú. Y aquel siervo comenzó a oír. Miren a ese siervo, cómo él atesora mi palabra para ponerla por obra. Vean ese corazón. Son escuelas de la palabra de Dios, de la palabra del reino que el Señor Jesús manifestó, tanto para los suyos como para el campo entero, dividido por los corazones. Fíjese que en el versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas tienen que ver con no practicar la verdad. Así, en una frase sencilla, no practicar la verdad. Juan lo expuso así: si no creo, no practico. Si creo a la palabra de Dios, soy el práctico o el practicante. ¿Cuántos somos prácticos? Eso es lo que está aquí diciendo Juan ya en su epístola universal. ¿Por qué se llaman siervos? Porque son quienes están en crianza en el modo práctico. Crianza en el modo práctico. Practiquen la palabra de Dios.
Son esas formas que nos dijo el Señor antes, previamente a cuando el Espíritu Santo ya por boca de los apóstoles trajeran esa palabra revelada de decirnos con otras palabras la misma verdad. El Señor fue muy práctico en estos asuntos espirituales, comparándolos de forma muy básica. Al siervo inútil, o sea, no practica la palabra, no practica la verdad. Corazón de práctico por la crianza que le estoy dando, pero es inútil, no útil, no creyente, es incrédulo. Entonces, lo separo de los demás, poniéndolo en las tinieblas. Entonces, vamos a ponernos de pie. Hoy el Señor habló diciéndonos, iglesia, ustedes son mis sembradores, ustedes son quienes llevan el valor de mi palabra, ustedes son quienes tienen la capacidad y el poder para plantarla e invertirla. Mi palabra producirá el fruto para lo cual la he llamado. Dale gracias a Dios por su palabra. Gracias damos al Padre por su palabra, porque nos ha abierto los ojos de nuestro entendimiento, porque Él preparó nuestros corazones para su santa palabra. Él nos edificó y nos dio esta exhortación. Ha limado nuestro carácter, ha puesto una corrección en nuestro enfoque, ha acomodado correctamente las piezas de nuestro corazón. Su palabra está en este momento trabajando con nuestras emociones, porque su palabra se expande en nuestro espíritu, alma y cuerpo, surte efecto en las 3 dimensiones. Oh Señor, gracias por tu palabra. Señor, hoy llamaste sembradores a todos. Hoy a todos los llamaste siervos, a todos y a todas. Porque eso somos. Somos los prácticos del reino. No hay manera de pensar de nosotros mismos inferiormente. Tú eres el que pones el nivel de nuestra identidad. Tú la das. Te damos gracias. Gracias por los siervos y siervas de esta casa. En los lugares donde los has puesto. Tú los pusiste. En los lugares donde ellos viven, tú los pusiste allí. Gracias. Dele gracias a Dios por esas cosas. No son de la vida, son del reino y se reflejan en la vida. El rey tuvo a bien desplegar así su señorío, su dominio sobre todos. Todo lo que hacemos es por causa de Él. Todo lo que sabemos, todo lo que se llama nuestro oficio, nuestro empleo, es una extensión de su reino. Gracias por quienes están en los hoteles, nuestras hermanas. Gracias por sus oficios. Gracias por los comerciantes, los abarroteros, todo aquel sembrador que tiene una licencia municipal, que es comerciante. Gracias, porque están en el lugar preciso para dar la palabra,
que de sus manos fluya sanidad, milagros, que la palabra surta frutos en el nombre de Jesús. Como dice la Escritura, yo planté, otro regó, pero el que le dio crecimiento a la palabra fuiste tú. Tú eres sobre todos. El que siembra y el que riega son uno, pero tú eres diferente. Aleluya. Hoy alabamos tu palabra y tu santo nombre. Esta casa bendice tu palabra. Y esta casa tiene un compromiso espiritual exactamente desarrollar el ministerio de la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. En este lugar y en otro lugar. Bajo toda circunstancia y desarrollando aún las mejores formas para hacerlo en equipos. Gracias, gracias, gracias. En el precioso nombre de Jesús decimos amén. Aleluya.